4 y tiene técnica de entrenamiento en habilidades sociales. ¿Sí? ¿Y cómo, de qué hablaban? Escuché algo de fisiológico. Sí, profe, lo que pasa es que el grupo 4 tiene, entre su breve historia del problema, tiene esta cuestión de activación psicofisiológica y ellos quieren sacar para no medir intensidad, me estaban comentando recién. A ver, O sea, pero eso habíamos agregado nosotros, disculpa, solamente para clarificar, habíamos agregado nosotras cuando ampliamos lo que era el motivo de consulta y la breve historia del problema, porque nuestra técnica incluye relajación. Entonces, para justificar un poco su inhibición social, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer que sienta nerviosismo, pero ahora estamos reconsiderando eso un poquito. y está bien que reconsideren porque pasa lo siguiente. La técnica en habilidades sociales está preparada para intervenir en personas que pueden desarrollar la competencia, ¿sí? La competencia comunicacional, la habilidad para interactuar, ¿sí? Sin otro problema. A ver si me explico. Si esa persona viene a la consulta y dice que tiene activación fisiológica y tiene pensamientos de su falta de competencia y además cree que le falta competencia social, ahí ya tenemos 3 blancos de intervención, porque la activación psicofisiológica no se va a trabajar con el entrenamiento en habilidades sociales, se va a trabajar con técnicas de autorregulación que son técnicas del grupo 1. Y si encima me dice que tiene pensamientos de discapacidad o disfunción social, eso le corresponde al grupo 3 que tiene técnicas cognitivas. Entonces, acá lo que estábamos pensando era que cada técnica se limite a su área validada, ¿sí? Y el área validada de ustedes es una persona que no sabe cómo decir que no, por ejemplo, que no sabe cómo defender sus derechos, que no sabe cómo recibir unas palabras de aprecio, tampoco sabe cómo administrar unas palabras de crítica constructiva. Eso es típico de una persona sin competencia social y es para lo que está habilitado el entrenamiento en habilidades sociales. Profe, una consulta antes de que se me vaya la idea. Esta es la nata de lo que ustedes nos dieron como el caso. Y acá se menciona que ella tiene miedo de ser rechazada, de hacer el ridículo y que no sabe cómo acercarse a los demás y que tiene sentimientos de soledad y tristeza. Nuestra técnica como paquete básico de entrenamiento en habilidades sociales implica relajación que estamos viendo de eliminar y reestructuración cognitiva también. Como este es el caso que ustedes nos dieron así de forma, no sé si esto es inalterable, pero nos gustaría su permiso para editar entonces para que podamos realmente ajustarnos a lo que es nuestra técnica. ¿Se podría? Scarlett, en un motivo de consulta, y eso es lo que estuve explicando la vez pasada en el evento de escenario, cuando viene la persona y yo estoy en el análisis funcional y voy a colocar en ese primer cuadrante la conducta, la persona te va a descargar, o sea, si mantenemos el contexto de realidad, este caso es un contexto de realidad, de un paciente real, pero el científico terapeuta es el que toma ese blanco acordate que es el centro de tiro. Entonces, ustedes con estos datos tienen que sacar esa activación psicofisiológica, esos pensamientos de temor o de hacer el ridículo, como conductas que están no en el centro. Ustedes van a hipotetizar, que no planteamos hipótesis, pero en la cabeza de ustedes pueden hipotetizar que la persona va a resolver sus problemas una vez que ella se sienta con habilidades sociales, una vez que ella tenga competencia social. Ahí ya se va a calmar su pensamiento de ridículo, se van a cambiar, se va a regular su activación psicofisiológica. Así procede el científico del comportamiento. Las otras conductas se declaran. El paciente te va a decir todo lo que le pasa.
pero ustedes tienen, como científicos, terapeutas que están formándose, ustedes tienen que elegir el déficit en comunicación interpersonal. Claro, el supuesto es, si yo le capacito a esta persona en esas competencias sociales, ese déficit va a cambiar. Entonces, ese paciente que estaba en línea de base en el piso, porque me estoy acordando el caso, estaba en el piso porque no habla, no se defiende, no se anima a decir nada en la interacción y por eso es un déficit, porque si no, no sería un déficit. Ustedes lo van a entrenar en la técnica de habilidades sociales y la técnica de habilidades sociales tiene varios componentes. Comienza por identificar la dificultad que tiene la persona y luego utiliza el moldeado, el modelado, el refuerzo positivo para las conductas que se aproximan a la conducta de habilidad que ustedes están queriendo establecer. Se utiliza la retroalimentación. Generalmente ese es un poco el itinerario de la técnica. Entonces, cuando ustedes llegan a la fase B1, tienen que tener una primera sesión donde identifican, por ejemplo, esto que estoy diciendo. Bueno, ¿por dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar por cómo tengo que saludar, porque muchas veces estas personas ni siquiera saludan, pasan desapercibidas. Sí. Disculpa, a ese propósito, entonces me gustaría explicarle un poco más o menos cómo estamos entendiendo nosotras y porque tenemos poquitos minutos para ceder el podio a otro grupo. La siguiente pregunta que tenemos es justamente nuestra estrategia de evaluación que va a ser, vamos a ceñirnos a lo que es frecuencia. Ahora ya entiendo mucho mejor, gracias a que me aclaró bastante el panorama. Acá lo que pongo es, nos gustaría saber si estamos entendiendo bien cómo medir la frecuencia de un paquete de habilidades deficientes o si nos ceñimos a una sola conducta. Y acá expresamos cómo nos aproximaríamos a medir la frecuencia en cada caso. En el caso de una sola conducta sería déficit en comunicación interpersonal. Nosotras entendemos que ella no se acerca a tener conversaciones de manera espontánea con sus compañeros o con sus profesores. Entonces, Pueden abrir un poco más el texto porque no alcanzo a leer. un ratito. ¿Ahí? Ahí está mejor. Bueno, acá vamos a definir la frecuencia diaria de comunicación interpersonal iniciada por el cliente, definidas como toda la comunicación iniciada voluntariamente por él, hacia un compañero o un profesor durante el periodo del horario escolar. Y esta comunicación interpersonal, nosotros le vamos a dar herramientas como para que se sienta más confiado en poder iniciar una conversación. En este caso sería más fácil para nosotros porque solamente tendríamos que, acá está nuestro autorregistro, pondríamos la cantidad de veces que ella va a poder conversar en el día y hacia quién o qué pensamiento tiene, y este sería nuestro gráfico. En el Pero caso... ahí detenete, pensamiento, sacalo de ahí. Bueno, voy a sacar Porque si ustedes ponen pensamiento, es lo que te estuve explicando. Si vos pones pensamiento, yo te voy a decir, bueno, tenés que meter algo de reestructuración cognitiva. Sí, Si y vos justo me habíamos metés metido algo psicofisiológico, te voy a decir, vas a tener que meter algo de autorregulación. Vos una quedate con el déficit en competencia social o comunicacional, como le llamaron. Y ese es un combo, porque está integrado por varias conductas, ¿sí? Eso es lo que vamos a preguntarle ahora. Lo siguiente, o sea, la siguiente propuesta de variable dependiente sería déficit en comunicación asertiva, que se describe acá qué conductas moleculares comprenden la comunicación asertiva. Por ejemplo, esto se hace es como más o menos una categorización discreta, pero en realidad es una lista en la que ella marca la frecuencia, la cantidad de veces Sí, que es realiza. que las veces que ella hace check, que es propio de Exacto. la categorización discreta, vos ya Lo podés que, sacar la frecuencia. Eso lo cae. que nosotros mediríamos acá sería la sumatoria por día. Por ejemplo, puede pedir un favor, el lunes pide una vez, puede decir que no, dice una vez, no expresa su opinión el lunes, entonces la sumatoria sería 2. Y eso es lo que nosotros graficaríamos como Mira, para que haya varios días. exactamente, pero todavía no vi la definición operacional. Estoy viendo varias veces BD y eso me preocupa. Ah, Hay sí, sí, una no, esto sola BD. es solamente un tanteo para ver más o menos si estamos entendiendo bien cómo registrar, porque como son varias conductas moleculares, nos estábamos complicando con esa parte. Si tenemos su permiso, entonces vamos a medir de esta forma, que Sí, es como pero lo que una quiero frecuencia es total ver de cómo va a quedar tu definición operacional, que tiene que sí, ser sí, una sí, sola variable dependiente. sí, sí, Entiendo que una están sola. ensayando y me parece genial que estén elucubrando opciones, pero
hay que ya posicionarse en cuál va a ser mi blanco, mi variable dependiente, que como se habrán dado cuenta en la clase de ayer, tiene que estar, si no les alcanza el tiempo en la primera sesión, tiene que estar iniciando la sesión 2 de línea de base. Allí, con los datos que yo levanté en la primera, ya tengo que poder armar esa definición operacional, entrenarle en la estrategia y en el método, y la persona se va de esa sesión con su análisis funcional por completar y su autoobservación y autorregistro. Eso es lo que tiene que... Desde la primera sesión es el autorregistro. En la primera sesión, vos no le vas a poder hablar de autorregistro porque tenés que levantar Justamente acá ficha, está. ficha, ¿Puedo motivo, leer? breve historia del problema, y con eso empezar a armar el primer cuadrante del análisis funcional. Eso ya lo dije cientos de veces y están en toda la grabación. La profe, como nosotras entendimos. La sesión 1 se hace el primer cuadrante de análisis funcional con el cliente, se le enseña cómo hacer y se le indica que esa semana ella continúe con su análisis funcional, esta vez con los eventos de estímulo en la semana y que traigan la siguiente sesión. Sesión 2, una vez se termina ese, se define la conducta blanco conjunto con el cliente. Ahí parate, porque ese primer cuadrante es con el evento de escenario nomás. Sí, Yo, no sé si yo especifica acá, en pero el primer cuadrante. la segunda sesión retomo el análisis funcional, pero lo más importante que van a retomar en la segunda, y esto es válido para todos los que me están escuchando si tienen la misma dificultad para saber qué es lo que ubican en cada sesión, ¿sí? En la primera sesión, el tiempo real, si fuera esto un caso real, no les va a alcanzar sino hasta ese punto que ya mencioné. En la segunda sesión ustedes abren, retoman lo que está en el análisis funcional y definen su blanco. Profe, pero Operacionalmente. Pero, Scarlett, si vos me decís pero, no vamos a terminar nunca. o sea, solamente consulto bien rápido. ¿Acaso la persona no lleva el análisis funcional para completar los eventos de estímulo En la durante la primera semana? no, porque el análisis funcional es un instrumento para levantar la línea de base. Y Bueno, vos no podés estar levantando línea de base, no le podés mandar a levantar línea de base si no tenés ni siquiera la definición operacional y no la entrenaste en la estrategia y el método. ok. Entonces, el tiempo, y esto se va a quedar grabado para todos los que tengan esa dificultad. En la primera sesión se levanta la ficha de identificación, el motivo de consulta y la breve historia del problema. Y como estoy metida ya en un análisis funcional, dibujo el primer cuadrante de mi análisis funcional. Los otros cuadros se van a empezar a dibujar recién en la segunda sesión. Pero en la segunda sesión, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a retomar los datos que ya tienen, van a definir operacionalmente la conducta según fórmula, le van a decir cómo va a medir, con qué estrategia y con qué método la van a entrenar, van a hablar de los lineamientos y van a hablar del análisis de tarea. Eso va a pasar en la segunda. Y de ahí esa persona se va con su análisis funcional y con el autorregistro que ustedes diseñaron a la medida. Ella se va una semana y regresa a la tercera sesión con los datos como para que hagamos el dibujo. Ahí yo puedo calcular que terminamos holgadamente en 3 sesiones. ¿Se entiende eso? Eso es para todos los casos. Sí, profe, genial. Creo que ya no tenemos más consultas. No sé si Jenny tiene alguna consulta antes de ceder el espacio para otro grupo. Justamente, hola profe, ¿qué tal? Con respecto a Hola. la extensión de las sesiones de la fase B1 y B2, ¿tienen que ser iguales? ¿A qué te O sea, refieres? si tengo 5 o 6 sesiones en B1, tienen que ser sí o sí 5 o 6 sesiones en B2. No, todo va a depender y volvemos al contexto de realidad. Claro, hay que tratar de llevar las dos cosas. ¿Qué es lo que pasa en la B1? En la B1 vos entrenás en los componentes, es la misma técnica de habilidades sociales. Entonces, si vos vas a tomar en la primera sesión una de las conductas, vamos a poner el ejemplo de cómo saludar correctamente. ¿Ah? Entonces, vos vas a recorrer toditos los componentes de habilidades sociales. Vas a identificar la conducta, vas a modelar, vas a moldear,
vas a reforzar y vas a retroalimentar. Te va a dar tiempo esa primera sesión para una conducta, ¿sí? Entonces ella se va viene a la siguiente sesión, tomas otra conducta, el mismo procedimiento. Y ella lleva la tarea de practicar en la semana si es que se ven cada semana. Entonces, bien puede ser que vos ya termines tu stop en 5 sesiones, en la B1, y en la segunda, que ya es la B2, repases o continúes tu lista si es que no la terminaste. Entonces puede variar, puede haber 5 en la primera, 3 o 4 en la segunda, por ejemplo. Pero generalmente la B1 siempre tiene más sesiones porque yo ahí recién estoy entrenando y para que ese paciente se empodere y yo logre mi objetivo terapéutico, que en este caso es aumentar de esa línea de base de frecuencia 1 o 2 a una frecuencia que no sé qué le pusieron, si 5, porque no vi finalmente la definición operacional, a 5 o a 6, ¿verdad? Eso vos tenés que pelearla ya en la B1. Ese objetivo se tiene que lograr para poder pasar a la reversión. ¿Se entiende? Entonces, cuando regresa el paciente en B2, yo que estoy otra vez en línea de base, vuelvo a repasar las conductas trabajadas y, como digo, si me faltó alguna, la incorporo o si no, sigo reforzando las que ya tenía. ¿Sí? Entonces puede variar, esa es la respuesta. Claro que puede variar. Ahora, profe, nosotros estamos haciendo en la fase B1, por ejemplo, conductas asertivas, no asertivas y agresivas para que la cliente pueda distinguir. También construir un sistema de creencias basado en derechos, reestructuración cognitiva, modelamiento. No, ahí para Jennifer. Por eso que digo que no me escuchan. Jennifer, vos sos del grupo, ¿verdad? Sí, Acabo de decir no con eso. uno solo Nada de entonces. reestructuración cognitiva. Porque ahí ya tenés otra variable dependiente. Vos tenés Sí. que abocarte exclusivamente a una variable. Nada de reestructuración cognitiva, nada de rehabilitación fisiológica, ni como le quieran llamar. Ajá. No, Y justamente eso es lo no. que estábamos intentando consultar contigo, ¿verdad? Y ya Esas le mismas expliqué, cosas que ya le estamos haciendo expliqué. en la B1 tendrían que volver a repetirse en la B2 sin modificaciones. No, acabo de decirte que no. Si me escuchaste, dije que no. Yo trabajo el stop de conductas. Si termino en B1, logro mi objetivo. Y en la B2 vuelvo a repasar lo logrado y agrego, o si ya estaba luego en la lista y no se concluyó, alguna otra conducta. Por favor, les pido, escuchen lo que digo, porque tengo la sensación de que predico en el desierto. ¿Sí? Y justamente, última consulta, para la fase de seguimiento, necesitamos alguna persona del entorno familiar que dé también algún tipo de información, no solamente vamos a abocarnos a los autorregistros de la No, paciente. también dijimos, en el seguimiento es el momento que viene alguna persona del entorno, porque para el mantenimiento yo voy a estar revisando si la conducta blanco se mantiene. Acuérdense que el objetivo de mantenimiento, para todos los que tienen problema con la fase de seguimiento tiene 2 objetivos. El mantenimiento que va dirigido a abocarnos en el mantenimiento del blanco, en este caso es la competencia comunicacional de esta persona. Y se retoman los lineamientos que se pusieron en la línea de base. Y ahí hay conductas que no son el blanco, dije cientos de veces, que son conductas que el paciente puede realizar, que son para mejorar su bienestar y que pueden estar o no asociadas con el blanco. Entonces, la transferencia o generalización tiene como objetivo revisar esos lineamientos y ahí ver si la persona estuvo practicando su deporte favorito, si estuvo haciendo su caminata, si estuvo siguiendo su dieta, si estuvo levantando sus calificaciones, si incrementó las horas de sueño. Entonces, la transferencia y generalización es para ver los lineamientos cumplirse. El mantenimiento es para mantener los logros en el blanco. Eso quiero que les quede claro a toditos los grupos. Eso es para el seguimiento, ¿sí?
Bien, Dale, gracias, profe. ahora, ¿quién viene? Hola, profe. Somos el grupo 6. Nuestro tema, o sea, nuestra técnica es inoculación al estrés. Primero, en nuestro caso es sobre un muchacho que presenta dificultades para lo que es exposiciones en público, hablar por teléfono y eso. O sea, lo que quiero saber, identificar, o sea, corroborar si está bien identificado es la conducta blanco, que es la variable dependiente. Ustedes tienen dos, si me estás diciendo que es inoculación, yo creo haber recordado una tutoría y les sugerí, por un lado le dije exceso de activación psicofisiológica Sí, y la otra era exceso de pensamientos de sí, algún tipo, sí, porque porque allí justamente, sí, vas porque a tener justamente, dos blancos y dos de I. sí, entonces dos, sería exceso de reacciones físicas y sería el otro, y pensamientos. Voy a anotar Bien, nomás, después lo pero tenés modificaré. que separar, Y no te, ahora estoy anotando nomás, profe, no, para después modificar bien. Porque esa va a ser, justamente, este que dice exceso de alteraciones psicofísicas, no pongas reacciones, sí, trata de mantener la nomenclatura que ya sí, maneja. manifestaciones Exceso, psicofisiológicas, entonces sería en nuestro caso. exceso de manifestaciones psicofisiológicas. ¿Y cómo? Ya, esa es tu BD1. Sí, Ahora entonces baja cambia. nomás ya y hacerle el espacio a Sí, B2. B2 es exceso de pensamientos y ahí hay que calificar el pensamiento. No sé qué tipo de sí. pensamientos tienes, si de minusvalía, de no sé de Los qué. pensamientos son de, a ver, voy a volver a leer para recordar bien. Voy a equivocarme, voy a olvidar todo lo que tengo que decir, el público me juzgará y me despreciará. O sea, esos son los pensamientos que O sea tiene que cuando va a estar haciendo. son de minusvalía, o sea, él Sí, no se siente capaz ni de recordar sí, o por ahí de manejar la situación para que no se burle, sí, eso es minusvalía. Entonces, sí, exceso de pensamientos, de descalificación también le sí, solemos llamar, o de minusvalía. Y cada uno se va a definir de acuerdo a la fórmula que ya conocen. sí. En- Allí lo que yo sugiero siempre es levanten solamente si quieren, porque también pueden levantar intensidad, ¿verdad? sí. Levantar frecuencia. Ah, bueno. Frecuencia de cuántas veces se dan las manifestaciones psicofisiológicas y si va a marcar la intensidad, va a poner del 1 al 5 qué Ajá. tan fuerte fue, Sí, digamos, tanto le alteró, ¿verdad? sí, porque Y nosotros, cuando yo estaba usando del 1 al 10, entonces del 1 al 5. bueno, Ah, y si sí, fueran los pensamientos lo mismo, él tiene un sí. pensamiento de minusvalía y también puede marcar su intensidad Mm, según qué tanto le molestó o qué tanto. sí, Exacto, no tenés que complicarte. Esto es sí, el camino más sencillo. sí. Que yo coloqué acá, por ejemplo, intensidad. Acá, por Claro, ejemplo, anoté con intensidad de pe las conductas. pero pero no va a ser allí podés Sí. hacerlo, Jennifer, pero yo no te recomendaría porque el autorregistro es un dispositivo aparte del análisis Ah, funcional que se le da. o sea, entonces es como que un documento que se le da, entonces tengo que Claro, poner como si fuera el documento que le di. a él se va con 2 Mm, documentos, el sí, análisis funcional que tiene que llenar cada día de su línea de base y el modelito de sí. autorregistro que ustedes le tienen que hacer Ah, según bueno, el caso específico. Con esas 2 cosas él se va, sí. Y en en línea base a de eso, base. según lo que él me manifiesta, voy preparando este cuadro que es el análisis funcional. Claro, ya Sí, escucharon que sí, dije que va en la primera sesión. En la primera sí, sesión, repito, ficha, sí, motivo y tenemos breve acá. historia del problema y se construye el primer cuadrante del análisis funcional. Hasta Sí, ahí puedo llegar. sí, por ejemplo, Siguiente sesión, la 2, abro sí, y empiezo a elaborar la definición, que de hecho de ahí tiene que estar ya la definición operacional en esa segunda. Le sí, entreno en estrategias y métodos, revisamos los lineamientos, le doy el análisis de tarea y él sí, se va sí, con su autorregistro y su análisis de sí, tarea. Viene en la tercera sesión con sí. su autorregistro y su Ah, análisis de tarea completado y ahí se hace la figurita de cierre. ahora. Entonces voy a agregar esa parte, no tenía. Y, profe, consulta, viste que nosotros pusimos el evento de escenario, te muestro, Ay, que fue la. para un poco ahí en tu lineamiento. Sí, ¿Cuál era?
¿Qué le Eh, pusieron ahí? ¿Qué otras conductas? Acuérdense que el lineamiento no es conducta blanco, son otras conductas. sí, por ejemplo, se puede poner, por ejemplo, más lineamientos o solamente uno. Porque en nuestro caso, Para, como para no complicarse más de lo que ya se complican, sí, mejor que sea uno. sí, porque justamente por el tema de las variables lo que me confundía la variable dependiente. Pusimos la conducta que han generado consecuencias negativas y significativas. Este entorno familiar voy a borrar Vos porque ahí es tenés más. que copiar el criterio tal cual está en el cuadrito de Casdin. Ahí ustedes no hacen Sí, ninguna alteración en ese cuadro. En bueno, el bueno, cuadro de enfrente ponen sí, levantar su calificación en matemáticas, sí, hacer una dieta en tantas calorías, sí. así bien específico. Bueno, porque acá habla solamente del entorno laboral, no se entra en detalle en todo lo que es familiar y eso solo en el entorno laboral. Vos solamente tenés que copiar de Casdin el criterio que elegiste y que se acomoda al caso y ponerlo así taxativamente Sí, copiado en ese lugar. Y enfrente pones las conductas lo más cuantitativa posibles. sí. Y consulta en cuanto a el evento escenario que tengo acá arriba. Yo puse reunión trimestral con la gerencia para presentar los resultados del área de marketing. Siempre comienza el evento de escenario con hace 3 meses, Sí, hace 5 años, hace 2 días, porque es sí, un evento histórico, expliqué también este sí, viernes pasado, es un evento histórico pasado en sí, donde él dice que empezó a tener su conducta blanco, dale. ¿ok? Y sí, y Y tiene que ser corto, nada de echar sí, rollo. Hace 3 bueno, meses tuvo una reunión que terminó en discusión con su jefe, bueno, estuvo a punto de, o sentía que ya perdía el trabajo, no sé. sí, Pero breve, no un rollo, porque eso vos sí, sacás de en el, dónde, de la historia sí, vas a sacar eso. sí. Y en la conducta, lo que ya se mencionó justamente en la historia, que la sudoración, la respiración, temblor de voz, que evita hablar en público, omite parte del contenido o acorta exposición para terminar rápido. Ujú. O sea, vos tenés que dividir ahí en dos porque son dos. Tienen Bueno, manifestaciones psicofisiológicas, ah, sudoración, sí, palpitaciones, voz entrecortada, molestias en el estómago, en el colon, lo que quieran. sí, y Y en la acá, otra tiene que ver con lo que transcurre a nivel de pensamiento. Piensa ah, en ese momento que no sirve para nada, que le van a decir en cualquier momento que se mande a mudar del trabajo, que no da sí, la talla, no sé qué rollo se echará. sí, Pero son dos líneas, dos conductas blanco, sí, que vos tenés que dibujar ahí en líneas generales, porque sí, después va a venir tu definición operacional de sí. cada una. Y después, obviamente, la consecuencia intrínseca, extrínseca, que voy a adoptar acorde a eso también Eso seguramente. también estoy viendo. Sí, No es lo y que yo siento, no es lo sí, que yo pienso, sí, es la consecuencia que yo me voy a aplicar. mm, Yo me voy a privar hoy de mi postre favorito mm, porque tuve una jornada catastrófica en mi trabajo. sí, Digo cualquier disparate, pero quiero que entiendan eso. sí, No es lo que yo siento, ni frustración, ni ansiedad, ni depresión. Eso no es consecuencia, gente. mm, Es lo que yo me digo, los insultos que yo me doy, las privaciones que yo me aplico o en su momento los refuerzos positivos que me doy. sí, Vamos, pero soy yo sí, la que se dice, hoy me voy a ir a dormir a las 7 de la tarde porque tuve, ¿cómo? No sí. son tus demandas, son tus castigos o tus refuerzos donde vos sos el agente que los aplicas. ¿Sí? Por ejemplo, hoy tuvo un mal día de exposición al trabajo, entonces se va a saltar el almuerzo por los nervios, por Sí, decirlo así. se castiga, Sí, no come. O sí, se encierra en su cuarto y no habla con nadie. no interactúo eso, sí, Exacto. entiendo. Y en el extrínseco hay un agente externo. Viene la Sí, esposa y le manda a volar, mm, o viene el jefe y le dice te voy a descontar el salario. Es un agente externo el que sí, aplica consecuencias. En el otro soy yo misma la sí, que se aplica las consecuencias, pero no sí, tiene nada que ver con sentimientos, ni con lo que pienso, ni con nada de eso, sí, no tiene que ver. sí. Esa parte tengo claro. Creo que no sé si Manu tiene otra consulta.
Porque esta parte queríamos, tipo, ajustar bien porque no queríamos avanzar, siendo que ¿Cómo esta están parte las está... fórmulas? A mí me preocupa porque las fórmulas tienen mucho peso. Y ya Eh, comprobamos ayer que no todas las veces aplican la fórmula. Las fórmulas tienen que estar, son cortitas, pero sí, tienen que estar completas. ¿Sí? sí. No sé si Manu tiene otra consulta. Yo al menos todavía no toqué el tema de la fórmula, estoy tratando de cerrar algunas cosas para saltar a eso y volver a corregir, porque corregimos mucho justamente. Y esta parte de la conducta blanco era lo que más nos estancaba porque no estábamos seguros si Sí, era porque uno o eran dos. yo te voy a dar una definición que es perfectible, Sí, porque esto se va a quedar grabado. sí, Exceso de manifestaciones psicofisiológicas. sí, BD1 tiene que decir ahí donde sí. veo. No, modifiqué. Se entiende como, ¿sí? Sí, Una línea operante, sí, una línea de base, de tasa operante, de frecuencia, tanto, sí, y de intensidad, tanto, sí, medidas durante, no sé si 5 o 7 días, sí. a través de autoobservación y autorregistro de frecuencia e intensidad. Eso es lo que va a Dale, decir. dale. El otro va a decir, exceso de pensamientos de minusvalía. Se entiende como una línea de base de tasa operante de frecuencia tanto y de intensidad tanto levantada durante 5 días a través de autoobservación y Ah, autorregistro de frecuencia e intensidad. Esa es tu fórmula. esos autorregistros son por separado, hay que pasarle tipo el documento, vamos a decirle dónde va a hacer su No, autorregistro, juntito, o en uno porque mismo. no, en el mismo, es Ah, más, tiene que ser sencillito. sí, dale. Uno es la activación psicofisiológica y los cuadraditos de lunes a los días. Y Sí, el otro, con que vos le pongas los numeritos, porque el otro sí, es intensidad. Entonces, ahí debajo nomás de marcar sí. frecuencia tiene que estar del 1 al 5 y redondea nomás ya. Ah, bueno, dale. Está bien. Y ¿Estamos? sí, y una última consulta, después ya podemos pasar con otro grupo. Tengo entendido que también nuestro tema, o sea, nuestra técnica pertenece a una familia, no sé si Manu Se llegó a ver llama bien eso. inoculación del estrés, también en Sí, algunos libros dice sí. técnicas de afrontamiento. Y Mm, es una familia de técnicas porque el significado de inoculación del estrés es tener una vacuna sí, sí, psicológica contra todo. Entonces, si sí, yo me tengo que vacunar con técnicas que respondan a la activación psicofisiológica, con sí. técnicas que regulen el pensamiento, con técnicas que mejoren mis habilidades Ah, entiendo, sociales. entiendo. Eso tenemos que buscar. Toditas las técnicas, los 5 grupos que te anteceden, Sí. todas esas técnicas tendrían que estar metidas en una vacuna. ¿Cómo no? ¿Con qué vas a evaluar, corazón? La autoobservación y el autorregistro son métodos para evaluar durante todo el proceso. Y las estrategias que van a usar son frecuencia e intensidad. Profe, y por ejemplo, ejemplos de la técnica, que en nuestro caso es para tratar el estrés. Hay varios que veo, que es de inoculación, que es autoinstrucción, reestructuración cognitiva, exposición gradual. O sea, hay algunos que obviamente no van a ir, Vos sí, vas a tener, y escuchen bien, sí, 2 variables independientes. sí, Una que va a ser tomada del grupo 1, que tiene sí, todas las técnicas de autorregulación, sí, ¿de qué? De alteraciones psicofisiológicas. Con sí, respiración profunda tenés, sí. o con relajación profunda. Entonces Para serían tu primera autoinstrucciones, por ejemplo, de eso. para tu primera variable dependiente que dice alteraciones psicofisiológicas o manifestaciones Sí, psicofisiológicas. Y para la segunda variable dependiente que dice exceso de pensamientos irracionales de minusvalía, sí. vas a tener que meter una técnica como reestructuración cognitiva, por Ah, ejemplo. sí, sí, está bien. Y ¿Ok? justamente los dos están en el tema de la inoculación. ¿Sí? Está, profe, ¿Esas sí, están? ¿Están? sí. Gracias, profe. Dale, dale, Jennifer. ¿Quién sube? Yo, ¿Quién grupo 2, pregunta? Santiago Vergara. Dale, Santi. ¿Qué grupo? Te comparto mi pantalla, grupo 2. Bueno, Santi, ustedes son en 15 días Sí, y no quiero que se repita. Ustedes recibieron preguntas.
No hay acá argumentos válidos porque en las preguntas ya están los términos técnicos. Entonces no pueden venir con un lenguaje del hombre de la calle. Ustedes van a ser profesionales. Entonces tienen que hablar apropiadamente. En esas preguntas que yo les voy a hacer ya están los términos técnicos. Lo único que ustedes tienen que hacer es preparar la respuesta en términos técnicos a esas preguntas que se les va a hacer, porque esto que estamos revisando es el trabajo y esto todavía se puede arreglar. Pero lo que no se puede arreglar es la defensa oral si no vienen preparados en los elementos del modelo y se expresan apropiadamente en el modelo. Eso es lo que quiero que toditos los grupos que vienen entiendan. Y para eso se les dio las preguntas. Y las preguntas se responden con 4 capítulos de Kasdin que no son nada, separado de la técnica que sí la tienen en otro texto. Pero lo que es estrategia, lo que es método, lo que es línea de base, lo que son las fases del diseño, lo que es análisis funcional de la conducta, lo que es evento estímulo o evento, todo eso está en el libro de Kasdin. Entonces, y ya rendimos, para colmo, ya rendimos un parcial sobre eso, chicos. Entonces, no pueden venir sin haberse apropiado de eso. Eso es la recomendación para ustedes que siguen en la próxima fecha, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué tenemos acá para preguntar? Sí, gracias, profe. Bueno, en 2 sesiones, nosotros, sesión 7 y sesión 8, nosotros practicamos con ¿cómo se llamaba? ¿Tu duda cuál es? ¿Tiene que Ah, ver con la aplicación de la técnica? ¿Cuál es tu técnica? relajación. Profunda. Sí, eso. Bueno, se hace en 2 sesiones. Y en la sesión 9 se, A ver, espera un poquito, quédate ahí porque veo varias sesiones. Esas son todas de qué B1, B1 o B2. B1. A ver, subite un poquito para ver. ¿De dónde viene? B1, fase 1. B1, pero bájate ahora lentamente porque he visto, ahí arranca tu B1 y estamos en Sí, sesión 4. Allí sí. viene el paciente, después de haber terminado la línea de base, vos le mostrás su radiografía y le decís, bueno, acá vamos a trabajar compañero o compañera 2 objetivos. Tiene que haber entonces las 2 metas terapéuticas, baja lentamente, objetivo aplicado y o terapéutico y según fórmula, baja, y el objetivo científico, que tienen que ser según fórmula, ¿sí? Luego hay que explicarle la intervención que va a ser de sensibilización sistemática. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cómo se llamó la variable dependiente? Relajación. ¿Cómo se va a llamar relajación, Está. Santi? No, te intento, profe. ¿Vos estás solo, ¿Dónde Santi? estaba? ¿No hay nadie de tu grupo? ¿Mm? Sí, no sé. Creo que sí. Bueno, Variable tu variable, dependiente. tu variable independiente es la aplicación de la técnica de sensibilización, Santi. Sí, acá. Y tu variable Justamente. dependiente es la conducta blanco y tiene que ser o un exceso o un déficit. Claro. Es un ¿Y qué? déficit de la ¿De conducta, qué? ¿Qué? de ¿Qué? ¿De qué? ansiedad, de respuestas de ansiedad y conductas de evitación. Pero entonces no es un Y, déficit, es un exceso. claro, porque el objetivo es el déficit. O sea, él tiene como variable dependiente un exceso de respuestas de ansiedad, ¿me estás diciendo? Sí. Y conductas motoras de evitación. Y conductas motoras de evitación. ¿Y de qué huye? De los perros. O sea que es lo que en términos cortos sería una fobia canina. Sí, mismo, profe. Bueno, entonces, vamos a llamarle por ahora así, pero no se llama así. Exceso, Ok. tu variable dependiente es exceso de
conductas asociadas a fobia canina. Y esas conductas de asociación a fobia canina tienen que ver con manifestaciones de ansiedad y de evitación del estímulo fóbico, ¿sí? Entiendo que es así. Y como es un exceso, ustedes van a trabajar la desensibilización en sus componentes para reducir esa ansiedad y hacer que esa persona, en lugar de evitar, ahora se vaya acercando paulatinamente al objeto fóbico que es el perro. Eso es lo que Sí. tiene que pasar. Entonces, Sí. suponiendo, no tienen preguntas sobre la línea de base, suponiendo que terminó la línea de base y ya vos me estabas preguntando sobre la fase de 1 de intervención. Y la intervención ya concretamente, em, ¿Qué hace acá el está su lineamiento? jerarquía de Santi, unidad. Santi, para un poco ahí. ¿Qué hace ahí el lineamiento? ¿Qué hace ahí? ¿Y dónde tiene que Y, estar, profe? y alguien de la clase, quiero saber si yo predico o no en el desierto. ¿Dónde tiene que estar el lineamiento, clase? Nadie aprendió todavía dónde va el lineamiento. Debería estar en la segunda sesión, vamos a decirle, en la fase A1, después de hacer los autorregistros y registros y eso. En la segunda sesión de línea de base. No tiene nada que hacer el lineamiento en la fase de tratamiento, que es B1 ni B2. Y se recupera, dice Scarlett, correctamente en la fase C de seguimiento. Chicos, ¿se dan cuenta que ustedes no estuvieron estudiando? Por eso es que a veces me molesta cuando se quejan de la profesora o se quejan. Si ustedes no nos ayudan estudiando, difícilmente podemos hacer milagros nosotros. No se puede sustituirle a ustedes en su función. Su función es fundamental. El lineamiento va en línea de base. Pónganle que esté en la segunda o en la tercera, dependerá del tiempo, pero va allí. Entonces, eso que está ahí, Santi, y si estás solo, ponelo, va en línea de base, no va aquí. Seguimos bajando. Y después viene, dice aplicación de sensibilización sistemática. Ok. Pero allí tiene que haber una fórmula y yo no estoy viendo las fórmulas. La fórmula está acá. Esta. Tenés que tener el objetivo aplicado de que aumentar las conductas disruptivas sociales. Explícame un poco qué hace eso ahí. ¿Cuál era tu blanco? Tu blanco me dijiste que era miedo, dijimos Conducta de fobia canina, habitación. dijimos. Fobia canina, que tenía manifestaciones de ansiedad y de conductas de evitación. Entonces no entiendo qué rayos, chicos. Otra cosa que noté, porque tengo 38 años de experiencia, es que se suben en un trabajo de años pasados y lo usan de plantilla y empiezan a cargar su trabajo sobre ese trabajo del año pasado o de vaya a saber cuándo y después entregan un mamarracho en donde se ponen en evidencia. Eso es delinquir, gente, discúlpenme. El que hace eso es un delincuente, no es un estudiante universitario. ¿Tá? Yo no puedo estar montándome en un trabajo ajeno y encima ni siquiera soy un buen delincuente, porque dejo por todos lados las manifestaciones de mi delito que estuve copiando de otro trabajo. Entonces, todo eso ya sabemos. En 38 años yo ya aprendí dolorosamente eso. Entonces, no hagan esas cosas. No se hace. Empiecen de cero a trabajar sus trabajos. Por eso es que tienen un mambo. Mira si te subiste en un trabajo que estaba aplazado. Por eso tenés los lineamientos en la fase B1. Bueno, me callo porque eran preguntas concretas. Bueno, seguí, Sí. Santi. ¿Cuáles son tus preguntas concretas? Ok, yo te quería preguntar, directamente desde la sesión 9 se empiezan a practicar ya las técnicas de respiración con
las situaciones que le generan ansiedad. A ver, Y lo que si vos nosotros... tenés Ah, y para sí, ahí, nomás. porque la desensibilización sistemática tiene componentes bien claros, Sí, ¿sí? Lo primero que se hace es evaluar en el paciente si él va a llevar una desensibilización sistemática in vivo o en imaginería, ¿sí? nosotros seguimos imaginería. Bueno, entonces, después de probar que él es bueno en imaginería, después de esa primera prueba, se identifican los estímulos fóbicos que él tiene. En este caso, se llama fobia canina, y entonces todos los estímulos que uno va a preparar en esa jerarquía ansiógena van a tener relación directa con el perro. Pero para Sí. desensibilizar lo que se utiliza no es la respiración profunda, se utiliza la relajación profunda. Yo dije, respira. Yo dije, ¿verdad? Bueno, igual. Es relajación profunda, porque al Sí, paciente se le pide que aprenda la técnica de relajación profunda y cuando él está totalmente relajado se le presenta el primer estímulo fóbico. Y si se dispara su ansiedad, él tiene que seguir respirando, claro, respira, se relaja, ¿verdad? Hasta que se supera totalmente esas manifestaciones, yo no puedo pasar al estímulo que voy a desensibilizar en el número 2. Cuando termina él de superar con la relajación profunda el estímulo 1, le puedo presentar de esa jerarquía el estímulo 2, que es un poco más intenso. Y de vuelta otra vez, él tiene que estar totalmente relajado y se le presenta el estímulo 2. Y si sí, él justamente. se mantiene relajado, déjame para que entiendas y se quede la grabación, se relaje y se mantenga relajado durante la presentación del estímulo 2, entonces yo puedo pasar al estímulo 3. ¿Se entiende? Pero es Sí, entrenamiento en imaginería para saber si se va a vivo o se va en imaginería. Entrenamiento en relajación profunda y luego emparejamiento de la jerarquía con la respuesta de relajación. Ese es el procedimiento que se sigue en todas las sesiones que ustedes van a tener que tipificar como B1. No sé cuántas sesiones pusieron en la B1 en donde se tiene que ir desarrollando esto que recién dije. sí, esa es justamente la duda que teníamos nosotros, pues son ocho escenarios luego, entonces eran 8 sesiones luego. Entonces lo que nosotros Pero decidimos, está bien. Hay veces que la jerarquía tiene 10, tiene 12. sí, Entonces está bien calculado. Si yo tengo 10 estímulos, pues lo más probable, si no consigo desensibilizar 2 por sesión, voy a tener 10. ¿Se o entiende? sea, Si sí, y justamente, conseguís, si conseguís desensibilizar, podés meter 2 en una sesión. Entonces, si son 10, en la fase de 1 vas a tener 5 sesiones, contando con que son dos estímulos los que vas a desensibilizar por sesión, ¿sí? Y sí, lo podés hacer, se puede hacer, eso se hace, ¿sí? Se ok, logra, en la realidad se logra. Y en la fase B2, lo mismo que le dije al otro grupo, uno hace un repaso. ¿Se entiende? Uno repasa otra vez todos los estímulos, le vuelvo a desensibilizar y claro, en lugar de ser 2 por sesión, allí ya pueden ser 3 o 4. Entonces tu fase de 2 ya no tiene 5 ni 6 ni 10. Por ahí tiene 3 o 4 sesiones. ¿Se entiende? sí, Bueno, quiero que revisen lo que están escribiendo, Santi, porque se ponen en evidencia y es triste esto. Ver, no sé que los que estuvieron copiando. dale, profe. Ok, bueno, ¿quién Ya, sigue, chicos? Hola, profe. Y Yo antes de que te vayas, Santi, ustedes son el grupo 2 y si necesitan ayuda, pídanla. Pero pídanla temprano, no 5 minutos antes de empezar el examen. dale, Sí, profe. ¿quién sigue? Hola, profe. El grupo 3 sigue. Ustedes Esa son sería.
técnicas de reestructuración de toda la Cognitiva. parte cognitiva, sí. Sí, estas son las preguntas puntuales que tenemos. La conducta blanco tiene pensamientos catastróficos. Sí. ¿Y cuál es la duda? Si es necesario especificar más la conducta blanco en la fórmula. En la fórmula no, pero vos podés especificar cuando estás en el cuadrante del análisis funcional de conducta. Vos podés poner los pensamientos irracionales catastróficos son, y empezás a poner, pienso que mi casa se va a derrumbar con el cambio climático. Pienso que el perro del vecino un día me va a atacar, no sé. Bueno, acá tenemos una propuesta de la fórmula. No sé si podré. Sí, estoy leyendo. Exceso, ahí la BD nomás tiene que estar al principio. Donde dice exceso, se tiene que ir tu BD. Ok. Exceso de pensamientos irracionales de catastrofismo. Sí le vas a llamar, Ok. porque no son, ahí sí le tenés que tipificar con nombre. Exceso de pensamientos irracionales catastróficos le puedes poner. Ok. Se entiende como una línea de base de tasa operante de frecuencia 8 y 9 de intensidad, evaluados durante las actividades cotidianas del sujeto a lo largo de 7 días por autoobservación y autorregistro de frecuencia. Eso está bien, la fórmula está bien. Y el otro es la fórmula de... ¿Por qué hay dos? Esta es la actual y esta sería una propuesta. Tipo, si es que hay que cambiar esta sería la propuesta para el cambio. La segunda, Sí. exceso de pensamientos irracionales de catastrofismo. Se entiende como una línea de base de tasa operante 8-9 evaluado durante el día. Es lo mismo, solamente lo que le cambiaron es el nombre que te dije. Ponerle al de arriba, exceso de pensamientos irracionales catastróficos, muda tu BD para este lado y con eso te quedas, con la primera. Y después dice que se debe incluir en el análisis de tareas. Si estás en la línea de base, el análisis de tareas es mandarle a hacer su línea de base. ¿Y qué significa eso? Que se va durante esos 5 o 7 días con su análisis funcional, que es un instrumento, y el autorregistro que ustedes le construyen a la medida, en este caso tiene que tener espacio para que él registre esos pensamientos catastróficos en su frecuencia y en su intensidad. Con eso se va. Y durante las fases B1, a esta tarea de la autoobservación y al autorregistro se le va a sumar la tarea terapéutica. Pero eso ya es, y eso sí lo pueden poner ya en la línea de base, a pesar de que está contraindicado, porque acuérdense que en la línea de base, yo como terapeuta ya voy anotando las tareas, pero él no puede saber. Recién le voy a revelar las tareas terapéuticas cuando esté en B1, porque acuérdense que en línea de base está prohibido hablarle al paciente de la terapéutica que le van a aplicar. Entonces, ese análisis de tarea que yo le comunico al paciente y le pido para la línea de base solamente es su autoobservación y autorregistro con el análisis funcional. Pero ya tengo anotado que el siguiente análisis de tarea para B1 va a agregarse a eso la tarea terapéutica. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok. Y luego, ¿qué incluir en la discusión? En la discusión se cerró el caso. Entonces, el primer párrafo dice que se culminó el caso de fulanito de tal, no con nombre, sino especificando el caso, ¿verdad? En el siguiente párrafo se toma el objetivo aplicado terapéutico y se dice si se logró, en qué medida se logró, si hubo dificultad. Siguiente párrafo se toma el objetivo científico. Se dice si la técnica fue validada científicamente, porque sí, realmente se demostró a través del diseño ABAB que ella es responsable del cambio. Y el siguiente párrafo abre el criterio experimental. El criterio experimental está asociado con el objetivo científico. Entonces dice, efectivamente, la técnica que ustedes están aplicando, ¿qué va a ser la técnica acá? Ay, profe, no recuerdo. ¿Cuál es la variable independiente? La de los pensamientos catastróficos. Sí, pero ¿cómo se llama la técnica que van a usar? Tienen varias opciones, pero las más socorridas son la reestructuración cognitiva de Aaron Beck,
y la otra es la terapia racional emotiva de Ellis. Creo que va a ser la de Aaron, profe. No recuerdo bien. Mira, que si es Aaron, tu paciente tiene que estar deprimido. Ah, ok. Tu paciente es uno de pensamiento irracional. Este es Ellis. Ah, bueno. Bueno, pero me preocupa que ustedes no sepan todavía qué técnica a esta altura del campeonato. Bueno, profe, esas fueron mis preguntas. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Alguien da más, como dicen en las subastas? ¿Qué grupo es? Ana, Hola, profe, nosotros somos el grupo 5. técnica. Técnica, grupo 5. Solución de problemas. Solución de problemas. La variable dependiente. ¿Quieren abrir un poquito más el texto, por favor? Está muy chiquita la letra. Agrandale más la letra, Ana, a la pantalla de tu notebook. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién sigue, chicos? Porque ya son y 56, ya me voy otra vez. Mónica, abrile un poco. Acá mis gatos ya quieren cenar, entonces ya me tengo que ir. Si no me van a Ahí comer. puedes ver mejor, profe. Sigue igual, no veo. Sí, igual. No veo diferencia. Bueno, pero ustedes tienen que saber cuál es su variable dependiente y cuál es su independiente a esta altura del campeonato. ¿Cuál es la dependiente? Y tiene que estar como fórmula. Y eso que está allí no es la fórmula. En el formato de fórmula. Es más, yo no suelo mandarles a poner 4 puntos definición de la conducta blanco. Eso en el trabajo práctico, según la guía, no existe eso. Ahí, si ustedes le van a... ¿En qué sesión están, Ana? ¿Qué número de sesión de la línea de base están? ¿Están en la segunda sesión de línea de base? ¿En qué número de sesión están? Tiene que decir variable dependiente, BD. Y luego va a decir si es exceso o si es déficit. Ahí parece que dice, Ana, bájale hasta las 9 para que vea las sesiones, hasta el punto 9. Profe, yo sé que no es el formato, sino que nosotros estamos armando así como entendemos. Ya pedí tutoría con la profe Julia posiblemente el bueno, miércoles. pero se complican, corazón, después no borran todo, se desordena, sigan la guía, tan sencillo como seguir la guía. Se complican y después tienen errores y es peor. Profe, esto fue lo que pudimos armar. Mira un Bueno, poco. Ana, pero todavía no encontré la variable dependiente. Ahora me mandaron hasta la fase B1. Yo necesito ver la dependiente en su fórmula. Luego vamos a venir acá. Pero la dependiente tiene que estar arriba en la línea de base. Eso es la que tenía que ver. Por eso, ahí parate un poquito. Están totalmente desordenadas, corazones. No sé qué les puedo decir. Ahora, visto que dicen diseño y marcan, pero están viniendo desde arriba sin orden. Acuérdense que en método ustedes presentan el diseño. Y a partir de ahí ya tiene que decir fase A,
1, línea de base, y comienza sesión 1. ¿Qué se hace en la línea de base? ¿Qué se hizo en esa sesión 1? Y se inserta ficha de identificación, motivo de consulta, breve historia del problema. Y se dibuja el primer cuadrante del análisis funcional, que tiene que tener el evento de escenario, la conducta blanco, así como la trae el paciente, las consecuencias intrínsecas y extrínsecas. Esa es la primera sesión de línea de base. En la segunda sesión de línea de base tiene que estar la fórmula de la variable dependiente, que puede ser un exceso o un déficit de la conducta que van a intervenir, que no sé cuál es. Y luego le tienen que entrenar en el método, en las estrategias, tienen que ayudarle a dibujar, dibujan el autorregistro y se va de esa sesión y tienen que plantear el análisis de tarea y los lineamientos. Y ahí de esa segunda sesión el paciente se va con su autoobservación y autorregistro y el análisis funcional a su casa. No sé por qué, como no me están dando la definición de la variable dependiente, no sé ni cuántos días dura la línea de base. ¿Cuántos días le pusieron a la línea de base? En realidad no le pusimos, profe. Bueno, no sé en dónde estaban. Pero eso está totalmente mal. Yo les digo ya de entrada y se van a enojar, pero está re mal porque tienen que seguir el orden. Método, diseño, luego fase A1, no le pongan ni 9.2 ni nada de eso, no le pongan. Se están complicando al Pepe. Profe, discúlpame, la línea de base pusimos de 1 a 3 semanas y quisiera saber si nuestra variable, Subite, Claudia, hasta tu línea de base, porque hablando en el aire, yo no sé. variable dependiente pusimos la frecuencia de evitación y la variable independiente sería nuestra aplicación de nuestra técnica de resolución de problemas. Mostrame dónde está, dónde comienza esto, en método. En método tenemos que arrancar. ¿Dónde está el método? ¿Dónde empieza el método? Chicos, si ustedes no manejan su trabajo, ¿qué puedo hacer? ¿No están encontrando dónde está el método? Bueno, bájense y denle lugar a otra persona y ordénense para ver dónde está el método, porque no están ubicando lo que... Y de ahí tenemos que arrancar para ver la primera fórmula y cómo están organizando las sesiones. Y toditos esos numerillos que están al Pepe que nadie pidió, eso se tiene que eliminar, porque se están complicando. ¿Hay alguien más que tiene preguntas, por favor? Son las 21. ¿Quién sigue? No, ya no hay nadie, profe. Ya no hay nadie. Bueno, el grupo que se bajó, ustedes tienen una guía, gente, y la guía se dio hace muchísimo tiempo. Cuestión de leerla, y si no entendían lo que leían, era cuestión de acercarse a mí, o acercarse a Julia, o acercarse a Natalia y preguntar, no entiendo lo que leo. Así de sinceros. Pero si ustedes no siguen la guía y no entienden la guía y después no pueden desglosar esa guía en el papel, no es mucho lo que nosotros vamos a poder hacer, porque eso significa que nosotros vamos a tener que hacer el trabajo por ustedes. Yo soy el último y la verdad que quisimos entender un poco justamente antes de tener que consultar para por lo menos hacer un esqueleto y una de las profes auxiliares. Ven ya, ¿vos sabés hace cuánto que se dio esa guía? Sí, ya sé, pero yo siempre, o sea, siempre que se necesita la ayuda, por eso no, pero Pero si obviamente vamos a seguir se buscando. dio hace tanto tiempo, ¿por qué recién ahora? Las cosas se dan con anticipación porque tienen un proceso. Y si ustedes no participan del proceso, esa guía cae en el vacío y me da la sensación de que recién empezaron a leer la guía. Y claro, recién ahora están preguntando por la guía, pero la guía se dio hace muchísimo tiempo.
llevamos tutorías sobre la guía, explicando cada uno de los conceptos científicos básicos sobre la guía y cómo se va a trabajar. Y hay cualquier cantidad de videos. Tampoco quiere decir que estuvieron viendo o escuchando los videos, chicos. ¿Sí? Entonces, a mí me preocupa mucho el 2 y el 3 que vienen. ¿Sí? Entonces, la intención luego era que el 2 y el 3 estuvieran aquí para tener claro si había dudas, si había dificultades. Y esa es la defensa oral. ¿Sí? Y ahí dice claramente los términos técnicos que ustedes tienen que saber. Fases del diseño, línea de base, ¿sí? Análisis funcional, definición conceptual y operacional. O sea, los términos técnicos están aquí, ya dentro de las preguntas que se le van a hacer. Y esos trabajos tienen que entregar en Word y en PDF por lo menos el jueves, para que nosotras podamos ver y leer en qué condiciones llega para tener para el viernes la posibilidad de darles una devolución. Si ustedes me entregan tarde, como sucedió con el grupo 1, es difícil que yo pueda entrar con tiempo porque yo trabajo durante toda la semana, yo trabajo, no tengo tiempo para leer. Por eso es que hoy dejé mi descanso y vine a darles esta tutoría. Pero si ustedes me traen trabajos que no siguen la guía, chicos, es difícil dar la tutoría. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ese grupo que se bajó tiene que aplicar la guía. Y insisto, en la línea de base dice la guía que lleva, que se va en la línea de base, que se coloca en la línea de base, en el orden en el que tienen que ir. No hay pierde. Claro, eso se va a distribuir en sesión 1. Voy a hacer ficha, voy a hacer motivo, voy a hacer breve historia del problema y voy a dibujar el primer cuadrante de mi análisis funcional. Segunda sesión de la línea de base, voy a mostrarle a mi paciente cuál es la definición operacional del blanco, le voy a entrenar en los métodos y estrategias, le voy a mostrar cómo va a llenar ese análisis funcional, vamos a hablar del análisis de tareas que corresponde y también voy a hablar de los lineamientos y de las conductas que voy a buscar que se generalicen que no son el blanco. Entonces, en la segunda sesión se va al paciente con su registro y su análisis funcional y regresa en la tercera sesión con los datos que me permiten a mí dibujar, hacer el dibujo. El paciente no hace el dibujo, hace el terapeuta. Entonces ahí tendríamos que ver un dibujo donde los 3 últimos puntos están en meseta. Si están en meseta, ahí se corta la línea de base y eso significa que la línea de base tuvo 3 sesiones. En la cuarta sesión viene ya en fase B1. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Sí, profe, justamente sobre el punto del gráfico. Lo que yo estoy viendo en los trabajos de los chicos, o sea, los que ya enviaron, es que hay mucha diferencia en los tiempos que ellos están tomando dentro de las fases. Y sería importante que coincidan los tiempos, o sea, que no presenten una fase B1 A ver, por para 22 expresar días. más claramente, si yo puse en mi definición operacional del blanco que voy a levantar durante 5 días, en ese gráfico tiene que haber lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Son 5 días. Pero si encima le mandé sábados y domingo, tiene 7 días y tengo que tener entonces 7 espacios para levantar mis puntitos. ¿Se entiende? Entonces, los 3 últimos puntos caerían ya sea jueves, viernes y sábado, ¿verdad? Y tendrían que mesetar. Ahí yo corto. ¿Sí? La Y meseta sobre es, el punto, profe, es que para que los grupos tengan en cuenta también que en todas las demás fases, si toman 7 días, tienen que ser 7 días, para claro, entender nomás. claro, pero acá hay una cuestión. Si el tratamiento se lleva una vez por semana, ese puntito significa
el punto de la semana 1 que yo me veo con mi paciente. ¿Se entiende, gente? El siguiente punto se entiende que es el punto en la sesión 2 que se da dentro de una semana. Eso es lo que ustedes tienen que sincerar que le está pidiendo Julia. Si hay 14 sesiones que dibujar, hay 14 puntitos que poner en esa fase B1. ¿Se entiende? Y si en la fase B2 no hay 15 ni 14, sino hay 7, entonces van 7 puntitos, ¿sí? Y cuando ustedes definen operacionalmente la variable independiente, esos números tienen que checar con el gráfico. Si yo puse que en la sesión B1 voy a tener 10 sesiones o 8 sesiones, eso es lo que... Y en la B2 voy a tener 4 o voy a tener 5, entonces la sumatoria total me tiene que dar, no sé, 15, 16, lo que me dé esa sumatoria. Pero eso tiene que poder verse en el gráfico, ¿sí? Se tiene que poder dibujar y tiene que ser exacto. Es decir, yo dije que iba a tener, y se tiene que poder contar en ese gráfico, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda más? Bueno, Creo que ninguna, profe. Queríamos agradecerte por tu espacio. Un día fuera de horario de clase, realmente valoramos mucho y agradecemos. Y bueno, vamos a pues seguir igual sigo, consultándole sobre sigo la Julia. insistiendo. Es más, vamos a hacer lo siguiente. Si hay una necesidad específica, me escriben, ¿sí? Y veo la forma de que tengamos, aunque más no sea, un contacto telefónico para ver las dificultades, pero los grupos tienen que venir preparados. Tienen que venir preparados. Y ese trabajo tiene que estar ordenado por lo menos, porque si tiene errores conceptuales, todavía ustedes van a tener chance cuando van a corregir para el trabajo práctico. Pero la defensa, chicos, tienen que venir afilados. Y si el trabajo no está ordenado y no es congruente, claro que van a tener errores. Por eso me preocupa, porque hay grupos que están muy desordenados, hay otros que están más ordenados. ¿Ok? Estamos, chicos. Aprovechen el fin de... Gracias, profe. Y Chao, a la profe, próxima. gracias. Nos Dale, vemos. nos Gracias vemos. por tu tiempo. Chao, chao. Dale, chao.